Bueno, pues buenas noches. Primero quiero agradecer a lo que es la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Patología Clínica por la oportunidad para poder presentarles este trabajo que realizamos, que nos sirvió para titularnos en lo que es la especialidad de Patología Clínica aquí en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Creo que es una plática que va a quedar bastante apropiada. La plática que presenciamos con la doctora Araceli Malagón nos abre las perspectivas de una parte de la medicina transfusional, que es esa parte de brindar sangre segura a nuestros pacientes. Y esta parte de la inmunización que les voy a platicar y que fue el tema de la tesis, pues enfoca la otra parte de este proceso de hemovigilancia que debemos de tener y que se enfoca básicamente a brindar no solamente sangre segura, sino también una seguridad transfusional. Entonces, dividí la plática en tres partes breves para que podamos entender la perspectiva general. Vamos a ver lo que son primero los aspectos generales para poder entender lo que es el contenido del trabajo de investigación. Vamos a ver las características propias del trabajo de investigación y posteriormente vamos a hacer una revisión bibliográfica breve. Bueno, nosotros comenzamos el trabajo sobre la inmunización porque en el servicio de transfusiones de nuestro hospital, que era la Unidad Médica de Alta Especialidad de Hospital de Cardiología, es un hospital eminentemente quirúrgico. Entonces, en este hospital nosotros teníamos un flujo constante de pacientes. La gran mayoría de ellos recibían transfusión porque obviamente era uno de los procedimientos médicos que nos podían ayudar a auxiliar a una mejor evolución en el paciente, y comenzamos a ver algunas características que vamos a detallar en la parte del proceso como tal de la investigación. Inicialmente, pues bueno, todo tiene un antecedente histórico. La transfusión sanguínea como tal pues tiene un antecedente que se remonta alrededor de 400 años, desde 1628, cuando se describe inicialmente lo que es la circulación sanguínea, y pasando por una serie de etapas en las cuales hemos ido depurando toda esta parte que es tan interesante en el banco de sangre y en los servicios de transfusión, que es el área de la inmunohematología. En 1818 pues podríamos hablar de que damos el gran salto para poder hablar de una transfusión sanguínea humano-humano. A principio de lo que es el año o el siglo XX, a principio del año 1900, con lo que comienzan las descripciones de los primeros sistemas sanguíneos, cuando se desarrollan las primeras pruebas como tal de laboratorio para poder tipificar tanto el sistema B0 como el RH, y en el año 1921 cuando se reporta por primera vez reacciones transfusionales que van a estar relacionadas en pacientes con lo que es el sistema directamente la B0. 1945 probablemente es el año más importante para banco de sangre y para el área de inmunohematología, porque es cuando tenemos la introducción de la prueba, que es posiblemente la mejor herramienta que tenemos para poder estudiar todo este tipo de problemas, que es la prueba de Coombs. Esta parte de las complicaciones de la transfusión, pues ya vimos una parte en la plática previa. Las infecciones es uno de los aspectos que más nos han preocupado. Sin embargo, no solamente las partes infecciosas o las complicaciones infecciosas son importantes, también puede llegar a haber alguna parte que son las complicaciones hematológicas relacionadas a la transfusión, y una tercera parte que es la que nos vamos a enfocar, que es la parte inmunológica. Y dentro de la parte inmunológica, al ser la sangre un tejido y al poder nosotros transfundir y realmente hacer un trasplante como tal, pues siempre vamos a correr el riesgo de provocar una complicación que es la inmunización. Ahora, esta inmunización, pues en esencia es un procedimiento o es un proceso que es bastante sencillo de que ocurra, porque lo único que necesitamos es tener un antígeno incompatible que entre en contacto con nuestro huésped inmunocompetente, y esto nos va a dar como resultado una respuesta inmune. Afortunadamente, en los casos de la inmunización, con las técnicas que tenemos actualmente, difícilmente nos vamos a equivocar o nos vamos a provocar una respuesta inmune por incompatibilidad directa a una B0 o a uno de los antígenos del sistema RH. Sin embargo, pues como vamos a ver, hay muchos sistemas y todos ellos pueden desencadenar la producción de lo que llamamos anticuerpos irregulares. Estos anticuerpos irregulares, a final de cuentas, van en relación directa con lo que son los sistemas sanguíneos. Están descritos que existen actualmente entre 29 y 30 sistemas sanguíneos, eso depende de la bibliografía que consultemos, y hay un poco más de 300 antígenos que están relacionados con lo que es la transfusión sanguínea. Es decir, tenemos 300 posibilidades de poder desarrollar algún anticuerpo, y ahí es donde viene la importancia de poder seleccionar adecuadamente un componente sanguíneo para nuestro paciente. Y pues bueno, estos 302 antígenos, afortunadamente por raza, por cuestiones geográficas, nosotros lo podemos dividir en antígenos de alta frecuencia o alta incidencia y antígenos de baja incidencia. De los 300 pues solamente nos vamos a quedar con un grupo reducido, los cuales realmente pueden llegar a causar una importancia clínica al momento de que transfundimos a un paciente. Y ese significado pues va a estar dado principalmente por la actividad, que debe de ser a 37 grados centígrados. Sabemos que hay anticuerpos que van a poder actuar a 4 grados centígrados, otros que van a actuar a 22 grados, pero en esencia, al ser nosotros individuos que nos
mantenemos en una temperatura más o menos constante a esta temperatura, que son 37 grados, pues todos aquellos que sean activos a esta temperatura pues nos pueden llegar a provocar algún problema. Y esos problemas pues los vamos a englobar en dos aspectos importantes que en la práctica transfusional son los que nos interesan. Todos aquellos antígenos que sean capaces de provocarnos una reacción hemolítica transfusional que puede ser aguda o puede ser retardada de acuerdo a su presentación en el tiempo, y otra parte que es lo que principalmente se ve en lo que es la parte de ginecología y obstetricia, que es la enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido, que realmente en estos dos aspectos clínicos es donde se concentra la importancia de los anticuerpos irregulares, de los anticuerpos asociados a transfusión. Ahora, estos anticuerpos, pues como tal, pues los tenemos plenamente identificados. Estos anticuerpos son los que realmente tienen una importancia clínica para nosotros como población mexicana. Esta es una publicación en el año 2005 de nosotros, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual, pues bueno, se hace una descripción de cuáles son los realmente importantes para nosotros como población. Obviamente AB0 y RH, porque son los que son anticuerpos asociados con una mayor frecuencia, pero otros sistemas como son el MNS, el P, el KIT, con sus variantes A y B, el DOFI A y B, el Keele-Lewis, el Diego A y el Diego B, pues son los que nos atañen en cuanto a importancia. Normalmente cuando nosotros hablamos de este proceso que es la inmunización, pues la gran mayoría, cuando concentramos algunas fuentes bibliográficas como es esta que consulté de Transfusion en el 99, pues se van a enfocar a todos aquellos pacientes que realmente tienen un requerimiento transfusional alto. Y entonces ahí entramos en el dilema si realmente solamente los pacientes que requieren una gran cantidad de hemocomponentes a transfundir son aquellos individuos que tienen un riesgo relativo o un riesgo absoluto de tener una complicación asociada a esta transfusión. La gran mayoría de la experiencia siempre está enfocada en aquellos que reciben una transfusión masiva por algún evento agudo o bien una multitransfusión por eventos crónicos. Y dentro de estos aspectos de transfusión masiva y multitransfusión, principalmente los estudios están enfocados a anemias hemolíticas autoinmunes o individuos afectos, talasemias y neoplasias, que son aquellos que vamos a tener con un mayor requerimiento. Sin embargo, pues como tal el evento transfusional es único y con un solo evento transfusional es suficiente para poder llegar a tener una respuesta. Todas estas características como tal teóricas que nosotros conocemos, pues bueno, nos hicieron pensar que sería útil en su momento poder realizar este estudio para conocer la frecuencia de estos anticuerpos irregulares o de este fenómeno de la inmunización en lo que son la población que estaba siendo sometida a cirugía cardíaca en el Hospital de Cardiología. Entonces, pues bueno, nos enfocamos no solamente al sistema B0 y al RH, sino también a todos los otros sistemas que podrían ser médicamente importantes como tal a considerar en la terapia transfusional. Y esto debido a que estos anticuerpos irregulares cuando se presentan en el individuo, cuando se presentan en el paciente, tienen una serie de repercusiones que las podemos ver desde distintos aspectos. Las podemos ver desde el aspecto económico, desde el aspecto médico en el sentido de que incrementan nuestros días de hospitalización. Pacientes que tienen 1, 2 o 3 o más anticuerpos irregulares, cuando requieren terapia transfusional nosotros tenemos que buscar sangre que sea completamente compatible y eso nos lleva un tiempo, ¿no? En pacientes de este tipo, que son los pacientes sometidos a cirugía cardíaca, pues aunque son eventos programados, muchas veces no se tiene esa prudencia o ese aspecto de poder llegar a considerar a la inmunización de ese paciente previa o como consecuencia de nuestro tratamiento, ya como tal en el evento quirúrgico, como una de las limitantes para que pudiera llegar a presentar este aspecto de incremento en los días de hospitalización. Obviamente a más días de hospitalización pues nos demoran el tratamiento quirúrgico, existe una mayor morbilidad que la podemos enfocar a corto, mediano y largo plazo. Los hospitales no son necesariamente los lugares más limpios, a pesar de que son los centros dedicados a la atención a la salud, y eso lo sabemos. Y obviamente el aumento en los costos de la atención médica brindada porque se suman estas tres variables y nos generan un mayor costo. Como tal, nos hicimos una pregunta de investigación para propósitos de esa tesis, que era conocer cuáles son los anticuerpos irregulares de importancia clínica que estaban presentes en estos pacientes sometidos a cirugía cardíaca en nuestro hospital, la OMA Hospital de Cardiología, y cuál era la frecuencia. Lo primero que nosotros tenemos que conocer para saber si realmente es importante o no, o si pudiera llegar a tener alguna trascendencia, pues es conocer la frecuencia para saber si estamos ante un problema que realmente requiere atención. Nos planteamos un objetivo general que fue realizar la búsqueda de estos anticuerpos irregulares, medir su frecuencia en pacientes sometidos a cirugía de corazón y que en algún momento de su estancia requirieran la terapia transfusional por parte del Servicio de Transfusiones del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI.
Como objetivos específicos también fueron buscar las asociaciones. Sabemos que no solamente el hecho de tener una transfusión es un evento suficiente como para poder considerar a una persona en riesgo para desarrollar anticuerpos irregulares. Entonces decidimos buscar una serie de factores para poder relacionar y ver si tienen o no alguna importancia clínica. Esto fue básicamente la asociación de antecedentes transfusionales y algunos otros que ahorita vamos a detallar. El diseño como tal, pues lo hicimos un diseño de tipo descriptivo, transversal. Hicimos una corte en el tiempo que fue un periodo de tiempo comprendido de alrededor de 3 meses, comprendido en el tiempo del 15 de febrero al 15 de mayo del 2010, nos planteamos algunos criterios de inclusión precisamente para poder delimitar la importancia o no de algunos factores de riesgo y los criterios de exclusión, todos aquellos que nos pudieran llegar a complicar el estudio de este fenómeno. Como tal, tomamos como variables pues, la presencia de anticuerpos irregulares, que al final de cuentas es lo que queremos medir, los antecedentes de transfusión previa, embarazo, el sexo, la edad, el grupo sanguíneo, en este caso enfocándonos al sistema B0, la ocupación, el lugar de origen, lugar de residencia y el antecedente de alguna reacción transfusional. Operacionalizamos lo que son las variables, las dividimos en los 3 tipos que debemos de considerar en todo estudio, variables antecedentes que básicamente se refieren a todas las características geográficas que pudieran llegar a tener alguna repercusión o alguna relación por lo menos estadística, en este caso la edad, el sexo, la ocupación y tanto los lugares de origen y de residencia. Nuestras variables independientes para ver qué relación podían tener con el anticuerpo o con el desarrollo de anticuerpos irregulares, las determinamos con transfusiones previas, con la tipificación del grupo sanguíneo, en este caso el sistema B0 y el RH, el antecedente de una reacción transfusional previa y el embarazo previo en el caso de las pacientes femeninas, ¿no? Y nuestra variable dependiente pues, estaba directamente relacionada con el desarrollo de anticuerpos irregulares que solamente fueran de importancia clínica. Y dentro de importancia clínica consideramos los que ya habíamos descrito, que tenemos como población mexicana. Tuvimos criterios de inclusión, dentro de los cuales se consideraron, pues bueno, incluir a todos aquellos pacientes masculinos y femeninos sin importar la edad. Este era un aspecto importante porque el Hospital de Cardiología no solamente tiene atención de adultos, también tiene una sección pediátrica, ¿no? Durante un periodo de tiempo comprendido que decidimos determinarlo en un periodo de 3 meses. Realmente no hay estudios previos o no había estudios previos cuando nosotros consultamos en su momento la elaboración del protocolo con respecto a cómo íbamos a seleccionar la muestra. ¿Por qué? Porque todos los antecedentes que había eran o estaban relacionados con aquellos pacientes que tenían alguna enfermedad que les condicionara una multitransfusión o bien una transfusión masiva por algún evento agudo. Entonces, por cuestiones de factibilidad decidimos que un periodo de tiempo sería lo más adecuado para tener una muestra representativa. Decidimos 3 meses por las cuestiones técnicas con respecto a la facilidad o al acceso a pacientes, pero también por los aspectos económicos. Obviamente consideramos que el paciente estuviera libre de procesos infecciosos, sabemos que algunas infecciones nos pueden llegar a causar ahí algunos problemas. Los pacientes con sepsis pues los excluimos definitivamente, todos aquellos que tuvieran algún hemocultivo o algún otro cultivo positivo al momento de la toma de muestra inicial. Los pacientes testigos de Jehová obviamente iban a ser descartados puesto que ellos no acceden a los eventos transfusionales y cuando acceden son bajo circunstancias muy especiales. Y los pacientes sometidos previamente a inmunización con inmunoglobulina anti-D, que es el caso de las mujeres. Ahora bien, para poder recolectar lo que son la información, aplicamos un cuestionario, a estos pacientes le incluimos toda una serie de datos para poder obtener lo que son los antecedentes transfusionales que consideramos de relevancia, tanto para los aspectos de inclusión y de exclusión del estudio. Cuando no pudimos obtener estos datos por algún interrogatorio directo como tal, por la edad del paciente en el caso de los pequeños, recurrimos directamente a lo que es el expediente clínico o algún familiar que nos pudiera proporcionar la información. Decidimos u optamos utilizar muestras sanguíneas, en este caso muestras de plasma, muestras recolectadas con EDTA, por las cuestiones técnicas para poder corroborar o para poder validar nuestros estudios, porque utilizamos un método semiautomatizado, aparte del método manual, y pues bueno, era una característica utilizar un plasma con EDTA, ¿no? Para cirugía de corazón como tal, durante el periodo de tiempo de estos 3 meses que les había mencionado, y utilizamos un panel de 10 células de fenotipo conocido para la búsqueda intencionada de estos anticuerpos irregulares. Contamos con la ventaja de que aquí en el Centro Médico Nacional, en el siglo XXI, tenemos al Banco Central de Sangre, que es un banco que, entre otras labores, tiene la producción de lo que llamamos panel mestizo mexicano, en donde podemos tener muestras sanguíneas positivas a antígenos, que están directamente relacionados con estos
antígenos de alta frecuencia. Utilizamos toda una serie de materiales. Digo, aquí la parte más importante es de que utilizamos técnica manual, tanto salina como técnica con albúmina, bobina al 22%, y para poder validar una segunda intención utilizamos un método semiautomatizado, que en este caso fue un equipo Diana para trabajo en inmunohematología, que utiliza tarjetas de columna o tarjetas de gel Kunz para este equipo, ¿no? Entonces corroboramos todo lo que nosotros medimos, tanto por metodología manual, salina y albúmina al 22%, como por metodología semiautomatizada con tarjetas de gel. Explicamos a cada paciente qué es lo que íbamos a realizar con respecto a sus muestras, y esta parte fue importante porque no solamente medimos qué era lo que sucedía antes del evento transfusional para poder conocer si había previamente algún anticuerpo irregular, sino que nos trazamos hacer 6 mediciones a cada uno de los pacientes en el transcurso del tiempo. Vamos a ver un poco más adelante en lo que es la revisión bibliográfica que hay reportes de desarrollo de anticuerpos irregulares posteriores a la transfusión, incluso a las 24 horas posteriores de una sola transfusión. Entonces decidimos por cuestiones de tiempo o por cuestiones de desarrollo de anticuerpos irregulares, trazar estas mediciones a lo que fue las primeras 24, la muestra previa, las primeras 24 horas, a las 72 horas, a los 7 días, a los 14 y a los 28 días. Decidimos dejar 28 días porque los pacientes, la gran mayoría de las veces, son pacientes programados en este tipo de problemas y su estancia es máxima de 1 a 2 semanas. Algunos se llegan a pasar de este periodo de tiempo, pero realmente es muy raro encontrar un paciente programado para cirugía cardíaca que tenga una estancia hospitalaria mayor a 2 semanas. Cuando cumplieron estas muestras con los criterios de inclusión y de exclusión, pues bueno, procedimos a lo que es la búsqueda de anticuerpos irregulares, utilizamos el panel, la prueba de antiglobulina humana, o lo llevamos hasta prueba de Kunz, las dos técnicas de salina Kunz y albúmina al 22% para aumentar nuestra sensibilidad, buscar esos anticuerpos que dependieran de una base de una naturaleza tanto de carbohidrato como de proteína. Las muestras, cuando nos resultaron positivas, las procesamos por una segunda ocasión por esta técnica de gel, que es con Liz Kunz, en el equipo Diana, con motivos tanto de documentación interna como para el protocolo. Todo esto que llevamos a cabo lo llevamos al mismo tiempo que se brindaba la atención médica. Entonces, cuando las muestras eran positivas, nosotros también mandábamos una parte de esa muestra para la búsqueda intencionada por parte del Servicio de Inmunohematología del Centro Médico Nacional aquí siglo XXI del Banco Central de Sangre, para que nos pudieran corroborar que lo que nosotros estábamos identificando fuera lo correcto. Es el equipo que nosotros utilizamos, algunos de ustedes seguramente ya tienen experiencia en el manejo, un equipo semiautomatizado donde se utilizan las tarjetas y nuestro panel de 10 células de fenotipo conocido del Banco Central de Sangre, aquí en siglo XXI. Nuestras tarjetas de gel, en las cuales pues bueno, seguimos lo que es la metodología como tal estaba descrita por el fabricante para poder identificar aquellos en los cuales hubiera desarrollo de anticuerpos irregulares o la identificación. Cuando nosotros terminábamos la identificación de un anticuerpo irregular, en el caso de un paciente, obviamente se procuraba que se transfundieran aquellos componentes eritrocitarios que fueran negativos para el correspondiente antígeno, siempre cuidando esa parte de que realmente este aspecto de la investigación tuviera una aplicación clínica inmediata. Se registraron como tal en un formato correspondiente que también se diseñó, y una vez recolectadas y analizadas todas las muestras en el periodo de tiempo, realizamos el análisis estadístico. Estos son los dos formatos que utilizamos de manera importante, un anexo de consentimiento informado y compartido para el uso en los pacientes, en los cuales nos autorizaban poder medir o poder buscar intencionadamente lo que son los anticuerpos irregulares en el periodo de tiempo, desde el primer día o desde la muestra pretransfusión hasta los 28 días posteriores. Y nuestra cédula de identificación, en la cual la dividimos para datos generales, antecedentes personales patológicos, sobre todo las enfermedades previas, antecedentes transfusionales con todas las variables que ya les había mencionado, y en el caso de las mujeres, los antecedentes ginecológicos y obstétricos cuando aplicaran. Para el análisis estadístico como tal, pues bueno, decidimos, o al ser un estudio de tipo transversal y descriptivo, decidimos medir 3 aspectos importantes. El primero era determinar la frecuencia de anticuerpos irregulares como tal, para poder determinar cuál era nuestra prevalencia en la población, determinar la mediana y el rango de algunas variables antecedentes sujetas a estudio, y como tercero, medir las prevalencias, razón de prevalencias, la chi cuadrada y el valor de P, para todos aquellos factores que considerábamos que en algún momento pudieran llegar a tener alguna repercusión para el desarrollo de alguna inmunización. En la parte de resultados, pues bueno,
Encontramos que durante este periodo de 3 meses nosotros pudimos llegar a analizar un total de 218 pacientes, de las cuales las características fueron las siguientes. 218 pacientes, de los cuales 113 fueron hombres, 105 mujeres. Tuvimos una una mediana de la edad de 57 años, con un rango de edad desde los 2 hasta los 84 años. Realmente no hubo muchas diferencias en cuanto a cantidad por sexo, ¿no? Hombres y mujeres prácticamente fueron la misma cantidad y variaron muy poco lo que fueron los rangos de edad y también la mediana. La parte de los grupos sanguíneos era una parte que al principio del estudio nos preocupaba, precisamente porque los grupos sanguíneos, bueno, determinan muchas veces la manera en cómo nosotros vamos a seleccionar el componente a transfundir. Entonces, en este caso, pues hicimos el desglose por sexo, hombres, mujeres y el total de estos 218 pacientes, y pues bueno, afortunadamente coincide con lo que normalmente nosotros tenemos como población mexicana. Sabemos que dentro del sistema sanguíneo AB0 nosotros tenemos una franca predominancia hacia lo que es el cero positivo, seguido del A y seguido del grupo B, y pues por último el AB, ¿no? Estas frecuencias se mantuvieron, prácticamente fue el 70% de la población con AB0 cero positivo y RH positivo, lo cual es estadísticamente congruente con lo que normalmente nosotros veríamos en una población general. De estos, bueno, al inicio del estudio nosotros determinamos, tanto para hombres y mujeres, la medición previo al inicio de alguna terapia transfusional, es decir, los pacientes ingresaban, en el momento en el que ingresaban y se tomaban sus preoperatorios, determinamos lo que es la frecuencia, si existía o no algún anticuerpo irregular, y de estos 218 pacientes, pues 12 ya tenían el desarrollo como tal de un anticuerpo irregular, ¿no? En total fueron 5 hombres de 113, 7 mujeres de 105 mujeres, y tuvimos una prevalencia del 4.42% para hombres, 6.6% para mujeres y 5.5% en total. Eso ahorita vamos a ver realmente cuál es la importancia cuando veamos el análisis comparativo con lo que está reportado en la literatura. Con respecto a la especificidad de anticuerpos, lo que está reportado normalmente es de que el principal sistema que nos causa problemas para la inmunización es el sistema RH. Entonces aquí tenemos los cuatro antígenos más importantes que tenemos dentro del sistema RH, y prácticamente la mitad, 7 para el E mayúscula, 1 para el E minúsculo, 1 para el C minúsculo y 1 para el anti-D, fueron los que nosotros logramos identificar, y el resto se distribuyó entre los Duffy, los Kirk, los Lewis y los Diego, ¿no? Para dar un total de 20. Estas partes que están marcadas con asteriscos fueron los que se desarrollaron post-transfusión, que en este caso fueron los KEL, que es algo bastante congruente con lo reportado en la literatura, y tuvimos ahí el desarrollo de un anti-D. Y bueno, en cuanto a la especificidad de anticuerpos, vimos que de todos estos 12 pacientes que en algún momento desarrollaron o ya tenían algún anticuerpo irregular, la distribución con respecto al número de anticuerpos se distribuyó de la siguiente manera: con un anticuerpo 8 de estos 12 pacientes, con 2 anticuerpos 2, con 3 anticuerpos 1 y con 4 más anticuerpos 1. Realmente donde tenemos problemas clínicos como servicios de transfusión es en estos casos de pacientes cuando tienen 3 o más anticuerpos, porque en el momento de poder buscar sangre compatible nos encontramos ante la disyuntiva de que tenemos que buscar y buscar y buscar, y muchas veces no encontramos componentes compatibles, ¿no? En este caso el concentrado eritrocitario. Este paciente que tuvo 4 más anticuerpos, de hecho fueron 5 anticuerpos los que se identificaron, y de estos 5 anticuerpos el cálculo o la aproximación matemática como tal para poder encontrar un componente compatible era cruzar alrededor de 3.200 componentes para poder encontrar una unidad compatible, algo que es completamente inviable para nuestros servicios, ¿no? Entonces, es realmente donde encontramos los problemas. Ahora bien, hubo alguna serie, como les había dicho, de antecedentes que nos interesaban poder determinar si tenían o no tenían un impacto para poder implementar esto como una práctica regular. Comenzamos con algunos, básicamente los importantes o los que dieron algún significado clínico. En algún inicio pensamos que el embarazo previo podía llegar a ser algún factor que pudiera llegar a determinar algún problema al momento de seleccionar sangre o bien en el desarrollo de anticuerpos irregulares. Sin embargo, nuestro valor de P fue de 0.40, lo cual estadísticamente no es significativo. Por lo tanto, descartamos que fuera un antecedente importante, por lo menos a considerar en nuestra unidad. Sin embargo, en la parte de antecedentes transfusionales, en aquellos pacientes que sí tenían algún antecedente transfusional,
y que recibieron algún componente sanguíneo, pues encontramos que nuestro valor de P era menor a 0.05, ¿no? Entonces, eso corrobora lo que dice la bibliografía y lo que dicen las investigaciones previas. El hecho de tener un antecedente transfusional sí es un factor de riesgo y sí es algo que debemos de considerar. Y donde nos encontramos la sorpresa fue en la parte de los grupos sanguíneos, porque hicimos el desglose por cada uno de los grupos sanguíneos de acuerdo al sistema B0. Y cuando nosotros hicimos el análisis con respecto al grupo B positivo, o en este caso al B en particular, por el sistema B0, nos encontramos que teníamos un valor estadísticamente significativo menor a 0.05 con respecto al desarrollo de anticuerpos irregulares. Y sí nos llamó la atención porque de los pacientes que tenían anticuerpos irregulares y que eran B positivo, fueron 7 de 12 pacientes. El problema aquí que tenemos es de que 12 pacientes en los cuales hubo desarrollo de anticuerpos irregulares no es una muestra estadísticamente significativa. Podemos hablar de una asociación estadística, pero no podemos hablar de una significación clínica. Eso fue uno de los aspectos que nos planteó la necesidad en algún momento de continuar vigilando esto para ver si realmente el grupo sanguíneo B es un factor de riesgo para el desarrollo de anticuerpos irregulares. Ahora, todos esos datos que obtuvimos relacionados sobre todo lo que fue edad, sexo, grupos sanguíneos con sus respectivas distribuciones, pues fueron congruentes reportados a la literatura previamente consultada. Eso nos dio confianza en el sentido de que la investigación fue realizada de una manera adecuada. Esta parte de las frecuencias, enfocándonos a las prevalencias, también fue observada y esperada. Fueron muy similares a las que se habían reportado en estudios previamente, pero con poblaciones diferentes. A final de cuentas, nosotros podemos considerar que utilizamos personas sanas, porque no tenían ese requerimiento transfusional alto. Sin embargo, los pacientes con padecimientos hematológicos y oncológicos se comportaron de una manera muy parecida. Como tal, hay un investigador que tiene, podemos decir, la primicia con respecto a este tipo de estudios, que es Schonwill, en colaboradores, y ellos desde hace mucho tiempo ya habían reportado que los anticuerpos que nos generan más problemas para el desarrollo de anticuerpos irregulares, pues son todos aquellos relacionados al sistema RH, y como lo habíamos visto en nuestros resultados, realmente el 50%, 10 anticuerpos irregulares de los 20 identificados estuvieron directamente relacionados con el sistema RH. Aquí nos hace plantearnos otra necesidad, si realmente valdría la pena o no hacer el fenotipo para poder determinar el RH de cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Puesto que el 50% de lo que encontramos está relacionado al sistema RH. Este es probablemente uno de los mejores estudios que existen con respecto al desarrollo de anticuerpos irregulares, pero lamentablemente no es en población sana, es en población con problemas hematológicos y oncológicos. Es una publicación que está publicada en el año de 1999 en la revista Transfusion, y básicamente se enfoca a un estudio retrospectivo de 1066 pacientes que tienen como común este tipo de diagnósticos: enfermedades malignas, linfoproliferativas y mieloproliferativas. ¿Y por qué? Pues porque son los que requieren un mayor número de eventos transfusionales durante su vida. Hicieron un estudio retrospectivo de prácticamente 10 años, desde 1987 hasta 1996, un seguimiento bastante interesante, y correlacionaron transfusiones y formación de anticuerpos. Aparte de eso, analizaron algunos otros tipos de factores y realmente fue nuestro punto de comparación. Se hablan de una serie de enfermedades que todos son trastornos linfoproliferativos o mieloproliferativos, que van desde algunos tipos de linfomas, síndromes mielodispásicos, algunos tipos de leucemias, tanto linfocítica crónica aguda, mieloide aguda, linfoma de Hodgkin y algunos otros aspectos, ¿no? Básicamente porque son los que requieren transfusiones de una manera más importante. De todos estos que analizaron, pues bueno, 564 pacientes de estos 1000 y un poquito más recibieron alrededor de 15.287 unidades a lo largo de estos 9 años en 6.182 eventos transfusionales, y se habla de que el rango de unidades transfundidas fue de 1 hasta 338. Aquí encontramos una gran diferencia, porque en el caso de nuestro estudio, nuestro rango fue de 1 a 32 unidades, ¿no? Comparado con un evento o con un padecimiento en el cual es por lo menos 10 veces más, con una mediana de 16 unidades, mientras que nosotros tuvimos una mediana de 3.2, bueno, de 3 unidades, mejor dicho, ¿no? Un promedio de 3.2, una mediana de 3. El género y la edad hablan de que no influyeron en la tasa de desarrollo de anticuerpos irregulares, no influyen en el paciente con enfermedades crónicas y con requerimientos transfusionales altos, y nosotros tampoco encontramos una relación estadísticamente significativa. Entonces hay una concordancia. 1.8% de estos pacientes que ellos ya habían dado seguimiento poseían anticuerpos previamente a ingresar al estudio. En nuestro caso también tuvimos una serie o una cantidad importante de pacientes que ya tenían anticuerpos previamente desarrollados, y de un total de 71
anticuerpos que se desarrollaron en estos 9 años de seguimiento, fueron 51 pacientes en los cuales se presentaron. El 50% fueron detectados después de 13 unidades transfundidas. Y este es un aspecto bien importante, porque normalmente cuando nosotros hablamos de un paciente multitransfundido hablamos de 10 componentes eritrocitarios, o bien una transfusión masiva en la cual reponemos un volumen sanguíneo total en un periodo que puede ser en 24 horas. Y este valor de 13 unidades transfundidas es válido tanto para el paciente con enfermedades crónicas como para el paciente con enfermedades agudas, ¿no? Como tal, ellos encontraron una incidencia y especificidad de anticuerpos que aquí van desarrollando, con únicos anticuerpos, principalmente el DL y el C, que son del sistema RH, con números de pacientes que van 3, 7, 1. El KEL es lo que ellos muestran que se desarrolla más, eso también tiene una explicación. Está documentado que el KEL es uno de los sistemas que nos ayudan a la generación de anticuerpos irregulares de una manera más rápida. De hecho, se habla que a las 24 horas de haberse transfundido un componente ya hay un anticuerpo anti-KEL. Afortunadamente no son clínicamente tan importantes o tan severos en cuanto a su manifestación con una reacción transfusional. Con 2 anticuerpos, igualmente se hablan de combinaciones y nosotros nos damos cuenta básicamente son combinaciones que involucran al sistema RH y al KEL, ¿no? Principalmente. Y con múltiples anticuerpos, pues algunas combinaciones que ahí sí son diferentes, porque eso va a depender de las características de la población. Como tal, pues bueno, fue la parte comparativa, embarazo previo, transfusiones previas, grupo sanguíneo. Ya voy a terminar. Embarazo previo, transfusiones previas, grupo sanguíneo B positivo, y con nuestras prevalencias, dentro de lo cual nos quedamos que lo más importante fue la parte de transfusiones previas y el antecedente de un grupo sanguíneo B positivo. Concluimos el estudio, concluimos como tal, hablando de que nosotros tenemos en la unidad médica de alta especialidad Hospital de Cardiología una frecuencia de anticuerpos o una prevalencia de anticuerpos irregulares del 5.5% de nuestra población derechohabiente, lo cual es más o menos lo esperado con respecto a la bibliografía. El sistema RH, nuestro principal responsable de desarrollo de anticuerpos irregulares, con el 50% de los anticuerpos desarrollados, y el hallazgo que consideramos importante, que fue el antecedente de grupo sanguíneo B positivo y transfusiones previas, como una asociación fuerte hacia la presencia de desarrollo de anticuerpos irregulares. Como tal, el estudio pues, nos permitió conocer y medir esta frecuencia de anticuerpos irregulares, mejorar esta parte del sistema de hemovigilancia en la unidad. Normalmente esto es algo que no se mide porque no consideramos que la inmunización fuera un problema que nos pudiera llegar a presentar el paciente en un periodo de tiempo corto. Determinar obviamente la importancia de estos antecedentes transfusionales para poner mayor atención tanto en la parte de transfusiones previas como de grupos sanguíneos, y el mejoramiento en la práctica en el servicio de transfusiones del Hospital de Cardiología. A grandes rasgos eso fue lo que nosotros desarrollamos. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda. Perdón. Doctor Sánchez Garduño, muchas gracias. Es un placer escuchar esta plática de los resultados que aportaste en tu tesis de posgrado y agradecerte las contribuciones que hiciste para la mejora de nuestro trabajo en el hospital. Espero que continúes en estas líneas y muchas gracias. Muchas gracias, doctora.